todo cristiano necesita para crecer. ¿Cómo se llama el libro? Listo. Vamos a orar entonces. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por lo que hoy has preparado para que nuestros corazones y nuestras mentes se ejerciten en la vida de piedad. A veces damos por sentado que estamos caminando de forma correcta y agradable a ti. Pero cuando venimos a tu palabra nos damos cuenta que hay tantas cosas por alinear, hay tantas cosas por organizar. Concédeme hoy poder alimentar a mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, estamos repasando o recordando más bien específicamente 5 cosas que todo cristiano necesita para crecer. Pregunto entonces, ¿todos los presentes quieren crecer? ¿Crecer en qué? Vale la pena preguntar porque alguno puede estar pensando en ensanchar su estaca física y quiere crecer en la cantidad de carne que consume en la semana. Estamos hablando de crecer espiritualmente, ¿cierto? ¿Y por qué creen ustedes que es necesario crecer? Muy bien, crecimiento es igual a conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué más? Porque mi pueblo se pierde por falta de una alabanza bonita. Falta de conocimiento. Muy bien, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Recuerdan que hace unos meses atrás en una de las enseñanzas hablábamos de cuál sería la conclusión de ver un bebé 10 años después en el mismo tamaño que lo encontramos cuando nació? Tendríamos que decir que ese bebé está desnutrido, no está creciendo saludablemente y eso es normal. ¿Es normal que un creyente no crezca? Así que la primera conclusión de esta mañana es, si tú no estás creciendo, estás en problemas. Porque no hay un solo momento en nuestro caminar que no necesitemos crecer. Seamos pastores, diáconos, músicos, sin importar, nunca podemos dejar de crecer. Hemos visto 2 cosas necesarias para crecer. Hoy vamos a ver la tercera. Si un cristiano necesita o desea crecer, ¿qué tiene que hacer? Primero, tener la Biblia abierta en el Salmo 91 en su casa. ¿Qué? Estudiar la Biblia ya. Estudiarla, meditarla y ponerla por obra. O como nos lo enseñó Esdras el domingo pasado. Amar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y enseñar a otros la palabra de Dios. Un cristiano que anhela crecer pasa tiempo en la palabra de Dios, memorizándola, estudiándola, aprendiéndola y compartiéndola con otros. Porque muchos la estudian y no la obedecen. Otros la estudian y la obedecen, pero no la enseñan y es necesario que hagamos estas cosas, porque Dios estableció que nuestro crecimiento viene por su palabra. Pero lo segundo que tiene que hacer un creyente que desea crecer es ¿qué? Orar. Una vida de oración. Una vida de devoción a Dios que implica en los afanes de este mundo un tiempo para apartarnos y rendirnos a Él en oración. Y por favor, préstame atención. Te estoy hablando a ti. ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás estudiando tu Biblia? ¿Estás obedeciendo tu Biblia? ¿Estás enseñándole a otros tu Biblia? ¿Esposos están enseñándole a su esposa y a sus hijos la Biblia? ¿Estamos obedeciendo lo que ella enseña? Porque no es solo venir a aprender lo que tenemos que hacer, es necesario hacerlo. ¿Estás pasando tiempo de oración? ¿Estás pasando tiempo en la presencia de Dios? ¿Estás pasando tiempo con otros hermanos en oración?
¿Estudias con otros hermanos la Biblia? Hermanos, no ignoremos lo que estamos hablando. Yo creo que es mejor dejar la puerta entreabierta porque el abrir y cerrar me pone nervioso. Eso más bien. Eso así. Gracias. Necesitamos ser prácticos en nuestras enseñanzas. Es decir, que si hoy sales de acá, deberías salir hoy con las siguientes metas. Voy a ser intencional en sacar tiempos para estudiar la Biblia. Porque si te vas de acá y no cambia el tiempo que inviertes en la Biblia, el tiempo que inviertes en la oración, déjame decirte algo, estás perdiendo el tiempo. Porque acá no venimos a escuchar la palabra, venimos a escucharla y a ponerla por obra. ¿Pasas tiempo con otros hermanos? ¿Oras con otros hermanos? ¿Lees la Biblia con otros hermanos? Estoy repitiendo esto intencionalmente. Porque si no haces esto, no vas a crecer en tu fe. No vas a crecer en tu vida cristiana. El tercer punto que hoy vamos a aprender se llama la adoración. Un creyente, para poder crecer en su caminar con Dios, necesita tener una vida de adoración. ¿Qué es la adoración? Exaltar a Dios, sí, incluye eso. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, vivir para Él. Hermanos, la definición sencilla de adoración es una vida sujeta en obediencia a la palabra de Dios. Adorar a Dios es vivir como Él manda. Adorar a Dios es alinear mi vida con sus mandamientos y con sus preceptos. Eso es una vida de adoración. Adoro a Dios cuando hago lo que su palabra enseña. Adoro a Dios cuando vivo como Él manda. Adoro a Dios cuando Él es lo primero en mi vida, en mis pensamientos, en mis sentimientos y en mis acciones. Entonces, cuando hablamos de tener una vida de adoración, es una vida sujeta a Él. ¿Qué es una vida de adoración? Una vida sujeta a Él, ¿según qué? Su palabra. Adoración es una vida sujeta a Dios según su... ¿Qué es adoración? ¿Cómo suena de bonito? Una vida sujeta a Dios según su palabra. Vamos a Levítico, capítulo 10, versículo 1 al 3. Nuestro buen Dios quiere que lo adoremos, pero quiere que lo adoremos en la forma que Él lo estableció. Escúcheme esto. Dios quiere que lo adoremos, pero ¿cómo? Como Él lo estableció. Esta escena que vamos a leer en Levítico se refiere a un momento muy triste. Piense esta escena, un padre comisionado para servir al Señor y es invitado un día a ver la ordenación de sus dos varones para seguir en el sacerdocio. Qué emocionante para un padre ver a sus dos varones estar siendo comisionados para el sacerdocio. ¿Dios quiere que se levanten hombres para el sacerdocio? Amén. Pero quiere que esos hombres que se levantan para el sacerdocio lo adoren ¿cómo? Como Él quiere, como Él lo ordena. Dios quiere que se abran más iglesias, pero quiere que esas iglesias que se abren lo adoren ¿cómo? Como Él manda. Dios quiere familias que le adoren, pero ¿cómo? Dios quiere vidas que lo adoren, pero ¿cómo? ¿Y cuál es el problema?
que nosotros queremos adorar a Dios, pero ¿cómo? A mi manera. La frase favorita de la mayoría de nosotros, doy un margen de duda para algunos, es que a mí me gusta hacerlo, pero a mi manera. Y eso se ve en la vida y eso se ve en la relación con Dios, a mi manera. A mí me parece que es así, a mí me parece que no es así. Hermanos, en la adoración a Dios, nosotros no somos quienes determinamos cómo lo adoramos. Es Él quien ha determinado cómo quiere ser adorado. Amén. Entonces, ¿la adoración qué es? Según su palabra, ¿cierto? Y esto implica adorarlo como Él manda. ¿Ya están en Levítico 10? ¿Quién lo quiere leer, por favor? Levítico 10, versículo 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló el Señor diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué escena? Un padre tiene que ver la muerte de dos hijos comisionados en el sacerdocio. Pero, ¿qué elementos vemos en esa escena? ¿Qué hicieron ellos? Primera pregunta, ¿estaban adorando a Dios? Sí. Según ellos, sí. ¿Pero cómo? ¿Y qué hizo Dios? Mostró su justa ira. ¿Saben qué principio nos deja este mandamiento? Dios es un Dios celoso y para Él es importante no solo el querer, sino el hacer. Dios quiere que lo adoremos, pero no como a nosotros nos parece, como Él dice, como Él lo manda, como Él lo ha establecido en su palabra. Este pasaje nos muestra que la adoración para Dios es un tema importante, no es un tema secundario. Y esto necesitamos trabajarlo en nuestra mente, porque muchas personas siguen caminando pensando en que a Dios podemos acercarnos como nos parece. Hoy las personas siguen pensando: ¿qué importancia tiene si falto o no falto a la iglesia? El Señor conoce mi corazón. El Señor conoce tu corazón, pero se nota que tú no conoces a tu Dios. Porque para Dios es importante. Él es celoso de que lo adoremos como Él manda. Y cuando no lo hacemos como Él manda, viene muerte. En este caso vemos una muerte física, literal. Noten que ellos, miren lo que dice, ellos tomaron sus incensarios. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Vinieron entonces al templo de reunión, colocaron fuego en ellos, echaron incienso sobre ellos. Pero ¿qué pasó? Era algo que Dios no había ordenado. O sea que para Dios es importante no solo hacer lo que Él manda, sino cuidarnos de no hacer cosas en la adoración que Él nos ordena. Por eso como iglesia intentamos ser tan cuidadosos en no introducir en nuestra liturgia de la iglesia aspectos que no corresponden a la palabra. Porque no es solo hacer lo que Él manda,
sino cuidarnos de no hacer cosas que Él no ha establecido. Y ellos hicieron algo que Dios no les ordenó, quisieron hacerlo como les pareció, cuando les pareció y fueron consumidos. Debemos adorar a Dios como Él manda, pero también debemos cuidarnos de no pensar que podemos agregar cosas que Él no ha ordenado y presentarlas como mandamiento. Entonces, una de las cosas que hizo la Reforma Protestante fue devolver la verdadera adoración, hacer frente a esas prácticas que no estaban establecidas por Dios, entre ellas ¿cuáles? ¿Recuerdan? La adoración a los ídolos, a los santos, a los ángeles, la visión papal dentro de la iglesia, las indulgencias. ¿Y cómo se enfrentaron estas prácticas? Mediante la Biblia. Porque cada vez que el pueblo se aleja de la Biblia, vuelven a introducirse prácticas en la vida de la iglesia que Dios no ha ordenado. Y recuerden que esto ya ha pasado. Hoy no tenemos papas, pero hay supuestos apóstoles. Hoy no tenemos papas, pero hay supuestos patriarcas. Hoy en el contexto evangélico no tenemos papas, pero tenemos querubines de fuego. Tenemos profetas. Eso es introducir cosas que Dios no ha establecido en su palabra. Entonces la adoración siempre estará regulada por la Escritura. ¿Y por qué es esto importante? Porque si no adoramos a Dios como Él dice, en los términos que Él dice, estamos cometiendo idolatría. Porque entonces estamos adorando a un Dios diferente. Estamos fabricando un propio Dios para adorarlo a nuestra manera. Miren esto tan serio. Cuando yo empiezo a hacer figuras en mi mente como esta, bueno, no es tan malo lo que hice. Dios es amor. Él me entiende. Eso parece noble, pero ¿saben qué es eso? Es la construcción de un falso Dios en mi mente para acallar mi conciencia y seguir haciendo lo malo sin sentirme mal. ¿Qué importa? El Señor sabe mis luchas. Él me entiende. Eso suena noble, pero Dios nunca va a distanciarse de su naturaleza santa, perfecta. Dios es misericordioso, pero es justo. Entonces la adoración implica tener una idea correcta de Dios. Y si yo tengo una idea equivocada de Dios, puedo estar haciendo muchas cosas, pero estoy adorando a un Dios falso. Y esto es cierto, los domingos son los días de más idolatría. ¿Y saben por qué? Porque muchas personas hoy vienen a la iglesia no a adorar al Dios de la Biblia, a adorar a su propio Dios, al Dios que están construyendo en su mente, a un Dios que piensan les permite vivir en pecado y no pasa nada, y vienen domingo tras domingo en una vida de pecado, pero Dios es amor. Dios espera a que yo quiera cambiar. Él no tiene afán. Cuando yo tengo una idea equivocada de Dios, ignorancia en su palabra, voy a pensar que estoy adorando a Dios, pero realmente estoy adorando a un falso Dios o estoy desagradando a Dios ofreciéndole algo que Él no ha establecido, o peor aún, ofreciendo algo en una forma que Él no ha ordenado. ¿Hasta acá me estoy haciendo entender? ¿Es deber nuestro adorar a Dios? ¿Pero según qué? Su palabra. Piense en esta imagen. Es que Dios es puro amor, es pura misericordia. Ya no hay que adorarlo en lugares físicos. Él rompió el velo. Yo ya puedo buscar a Dios en mi cuarto. No necesito congregar. Él sabe que tuve una semana dura y este domingo no iré a la iglesia.
Me voy de vacaciones. Y estos domingos tampoco me congregaré porque Él sabe que estoy cansado. ¿Suena noble esa afirmación? Sí. ¿Es bíblica? No. Mis hermanos, si nosotros entendiéramos lo que Dios ha establecido y la honra que debemos tener a lo que Él ha establecido, no utilizaríamos sus atributos para justificar prácticas contrarias a lo que Él ordena. Sí, Dios es amor, pero es ira. Dios es misericordia, pero es justicia. Y Dios pide que haga lo que Él manda. ¿Cómo pide Él que lo adoremos? Vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 19. Espero vayamos hasta acá bien. ¿Están todos conmigo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Listo. Juan 4, versículo 19. Le dijo a la mujer, ¿recuerdan la situación? Jesús encuentra a la mujer samaritana, o más bien no se encuentra, Él va a salvarla. ¿Y qué dice? Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe orar. Inicia una pregunta que evidencia que ella qué quiere resolver, qué confusión tiene en su mente. Observen la pregunta. ¿Qué está haciendo? Preguntando sobre qué. ¿Sobre qué? El lugar donde qué. Listo. Ella tenía claro que adorar era un mandato. Ella no le está preguntando, ¿debemos adorarte o no debemos adorarte? Ella está preguntando ¿qué? ¿Dónde? La tensión que había existido a este momento tenía que ver con el lugar. ¿Dónde debemos adorarte? Pero el punto es que Dios no está enfatizando el dónde, sino el cómo. Por supuesto que hay un dónde. Pero miren la respuesta que Jesús le da. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué le está diciendo a él? Mujer, lo más importante no es dónde. El dónde está siendo transformado con mi encarnación. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces le está diciendo, ¿el problema es el lugar donde adoran? El problema es que ustedes están adorando en ignorancia. El punto no es el lugar, el punto es la ignorancia con la que ustedes adoran. Versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué hacen? En espíritu y en verdad. Ya sabemos que la adoración es un mandato, es sujetar mi vida a su palabra, vivir para Él en los términos que Él establece en su palabra. Y que el problema no es el lugar, el problema es el cómo. Y este versículo nos muestra cómo quiere ser adorado, en espíritu y en verdad. ¿Cómo adoramos en espíritu? Lo primero que necesitamos es lidiar con la ignorancia. Ya necesitamos conocer a aquel a quien adoramos. Hermanos, piensen en este ejercicio. Pensemos en la etapa de conquista. Aquel momento en que usted conoció a aquella persona que cada vez que veía le faltaba el aire. Y usted quiere conquistar. Y a usted le encantan las almendras o el maní. Y usted le da una torta de maní a esta persona, de nueces, de frutos secos, pero quiere sorprenderla y no le cuenta que tiene frutos secos.
Y resulta que usted ignora que esa persona que está conquistando es alérgica a los frutos secos. Ese acto de amor que hace, la mata. Pero como a mí me gusta, a mí me gusta. Aparte de eso, usted sigue llevándole una y otra vez frutos secos porque a usted le encantan. ¿Qué va a pensar esa persona que usted está intentando conquistar? ¿Que usted la quiere matar? Pero es que a mí me gusta, son saludables, me hacen bien. Pero si yo conociera a esa persona y amara a esa persona, ¿le seguiría llevando algo que le hace daño? ¿Le llevaría algo que le desagrada? ¿Cierto que es lógico? ¿No es lo mismo con Dios? ¿Cuántas cosas hacemos pensando que estamos agradando a Dios y le son desagradables? ¿Por qué? Porque no lo conocemos y seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Es que yo pienso que la vida cristiana se vive de esta manera. Es que yo pienso, yo siento, yo quiero. Hermanos, una vida de adoración no es lo que pienso, siento o quiero. Es Dios manda que tu siervo te obedece. Esa es la vida cristiana. Es una vida de completa obediencia a Dios y sus estatutos. Eso es una verdadera adoración. Eso es adoración. Pero si yo tengo una idea equivocada de Dios, entonces mi adoración va a ser equivocada. ¿Qué es en espíritu? Primer punto. Si hablamos de adorar en espíritu, estamos entendiendo que lo que Jesús está enseñando es que ya no se trata de un lugar, se trata de mi corazón. Recuerde lo mismo que corrigieron los profetas. No me gusta, dice Dios, que vengan a adorarme, a levantar sus manos mientras sus corazones están ¿cómo? Lejos de mí. La adoración en espíritu significa un ejercicio que involucra mi corazón, mi alma, mi deseo de obedecerlo, no simplemente traer mi cuerpo, perdónenme la expresión, tirarlo como un bulto de papas en una silla, mientras mi mente está en otro planeta, mi corazón está en otro planeta y luego salgo de acá a seguir viviendo a mi manera. La adoración a Dios no es solo traer mi cuerpo cada domingo y abandonarlo en una silla. Porque hay personas que pareciera que hacen eso. Llegan, ¡tum!, y vuelven en sí a las 12:30. Hermanos, es en serio. Y no estoy diciendo que se queden dormidos. Están acá, pero 2 horas y media pensando en cualquier cosa, menos en adorar a Dios. Pensando en los problemas, pensando en el almuerzo, pensando en la ropa del pastor, en cómo tiene torcido ese nudo de la corbata. Gracias, cuando lo vean torcido me lo hacen saber. Pero hay personas que piensan en cualquier cosa, menos en adorar a Dios. Y esto se lo estoy diciendo a usted, no al que tiene al lado. Por favor, es a usted. Porque hay gente que también en ese... Gracias a Dios, hoy sí vino mi esposo. Hoy sí vino mi esposa. Hermanos, eso es un problema continuo en nuestro corazón. Estás adorando a Dios conforme a su palabra. Entonces, espíritu significa con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra voluntad, con un sincero deseo por oírlo y obedecerlo. Eso es adorar a Dios. Padre, ¿cómo se siente usted cuando le da una orden a su hijo y él dice, sí papá, sí mamá, y no hace lo que ordena? ¿Es agradable? ¿Es molesto? Hermanos, Dios dice y Él demanda que lo obedezcamos. No solo que le digamos sí, Señor. El amor a Dios tiene forma y se evidencia en una sincera obediencia. Si no adoramos a Dios como Él manda,
no vamos a crecer, nos vamos a estancar. Y recuerden que el estancamiento en la vida cristiana es igual a retroceder, porque el agua estática no queda neutra, se pudre. Una vida estática está en descomposición, está retrocediendo. ¿Estás creciendo? La vida cristiana debe caminar hacia adelante. No podemos permitirnos paralizar. ¿Saben quién es el único que se complace en paralizarnos? Nuestra carne, Satanás. Porque cuando dejamos de adorar a Dios como Él pide, nuestra carne se fortalece. Satanás se complace. Si yo no estoy adorando a Dios como Él manda, estoy adorando cualquier ídolo que fabriqué en mi corazón. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Seguro? ¿Qué es adorarlo en verdad? Entonces, queda claro el deber. ¿Qué dice el Señor? Cuando quieran, deben adorarlo en espíritu y en verdad. Deben, ¿es un deber? Entonces, este es un tiempo en el que el Señor está buscando personas que lo adoren. Deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ya entendimos a qué se requiere espíritu, no limitados por un espacio. Y verdad, teniendo la verdad de Dios como guía, teniendo una comprensión de quién es Dios, cómo es Dios, qué le gusta, qué no le gusta, qué pide de mí, qué le desagrada. Esa es una adoración en verdad, conforme a su palabra. Verdadera, que entiende que Dios es santo, que es digno de honra, que es digno de obediencia. Verdadera, que hace lo que Dios dice en cómo me relaciono con Él y cómo me relaciono con los hombres. Hay personas que piensan que la adoración a Dios solo se mide por cómo me relaciono con Él en mis tiempos de oración, en mi lectura de la Biblia. Pero una vida de adoración no solo debe verse bien en lo vertical, orando, leyendo la Biblia, sino en lo horizontal. Voy a utilizar ejemplos prácticos. Es que a mí no me gusta relacionarme con nadie. Eso suena bonito. Dilo de forma correcta. A mí no me gusta obedecer a Dios en mi deber de construir relaciones con otros. Es que yo no veo problema en si voy el domingo o no, porque al final yo puedo adorar a Dios en mi casa. ¿Eso qué significa? Que soy yo quien está definiendo lo que se puede hacer o no se puede hacer. Me estoy colocando como Dios, me estoy colocando con una autoridad por encima de Dios. Lo que tendría que decir es: Señor, mi corazón es rebelde. Y aunque tú me mandas que debo congregarme el domingo, a mí me da igual. Pero no lo expresamos en esos términos, ¿cierto? Es cansancio. Es una pestaña enconada. Hermanos, llamemos las cosas por el nombre. Sabes, Dios, tú me importas tan poco que me da igual si me quedo en mi casa. Me importas tan poco que me da igual si te desagrada o no te desagrada que no me reúna con el cuerpo de Cristo para alabarte. ¿Pero lo expresamos de esta manera? No. Entonces es un deber que se basa en un corazón que adora a Dios conforme a su palabra en las cosas que Él ha establecido. Entonces debemos prepararnos para adorarlo. Debemos preparar nuestro corazón para decir: Señor, aquí estoy, enséñame a adorarte, quiero conocerte y quiero hacer lo que tú amas, hacia mi carne le incomode. Porque mi mayor deseo es obedecerte a ti. Entonces la adoración implica preparar mi corazón para adorarlo. Implica hacer lo que Él pide de mí. Implica trabajar en mi vida.
Entonces, el Señor dice que debo congregarme. Debo trabajar en mi corazón y estudiar la palabra para que cuando venga ese pensamiento que quiere tener en poca estima ese día, yo pueda coger la verdad y decir, Señor, hoy no voy a escuchar mi carne. Mi carne quiere que me quede en casa, pero tu palabra dice que debo reunirme en tu nombre, porque adorar implica varios elementos tangibles, implica venir a su presencia en los términos que él dice, con reverencia, con amor y con disposición. Pero yo vengo a obedecer sus mandamientos por una razón, porque es mi deber, pero también es mi mayor beneficio. Escuche esto, hermanos. Cuando decimos que debemos obedecer los mandamientos de Dios, es independiente a lo que sienta cuando lo obedezco o no. Pero también debo estar seguro que mi obediencia a sus mandamientos es mi mayor beneficio. No hay nada que me haga más bien que obedecer a Dios en lugar de obedecer mi carne. Entonces la obediencia es un acto de fe. No solo de obediencia, es una obediencia basada en la fe. Entonces, para que un cristiano crezca, debe adorar a Dios a través de la congregación. Congregarnos es un acto de adoración. Guarde esto en su mente. Congregarme es la forma de decirle a Dios, quiero adorarte en la forma que tú lo has establecido. Quiero utilizar el domingo para lo que tú has mandado. Porque tú ordenaste este día para alabarte a ti y como consecuencia mi alma es fortalecida. Mis hermanos, el domingo es el día del Señor para reposo a nuestras almas. Y alguien podrá decir, ¿reposo tener que madrugar otro día a la semana? Descanso, si toda la semana madrugo, ¿y cómo voy a madrugar también el domingo? Porque es diferente. Porque aunque mi cuerpo también tiene que levantarse temprano, el beneficio que encuentro es diferente al beneficio que encuentro cuando trabajo. Porque aunque estoy incomodando mi cuerpo, mi alma va a ser renovada. Mi alma va a ser alimentada. Mi alma va a ser fortalecida. Porque tengo fe y lo obedezco, porque Él estableció un día. Congregarnos es un acto de adoración. Y cuando no lo hago, menosprecio a Dios. Hermanos, nota de balance. A menos que realmente no pueda hacerlo. O sea, por favor entienda eso. No estoy poniendo una regulación no bíblica. Hay momentos en que la enfermedad nos impide. Hay momentos en que hay circunstancias que superan la posibilidad de hacerlo. Pero estás guardando el día del Señor como debes hacerlo. Sales de la iglesia y estás esforzándote en tener comunión con otros hermanos, en reunirte con otros hermanos, en meditar la palabra. ¿Qué haces cuando vienes a la iglesia? Compartes con otros hermanos, conoces a... Eso es adoración a Dios porque Él me pide que lo haga. ¿Qué más debemos tener en cuenta a la adoración? Dice, no dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. ¿Para qué? Para que nos exhortemos, nos animemos, nos cuidemos. Iglesia, animar a los hermanos, cuidar a los hermanos es un mandato. Es un mandato de adoración. Y tú no animas a tus hermanos, si tú no llamas a tus hermanos, si tú no cuidas de tus hermanos, tú estás desobedeciendo un mandato de adoración. Porque la adoración implica congregación, pero implica también cuidado mutuo. Y no te excuses más en tu personalidad. No te excuses más en tu personalidad. Porque nosotros no vivimos según nuestra personalidad, vivimos según lo que Dios establece en su palabra. La adoración entonces tiene como propósito la adoración tiene como propósito glorificar a Dios en todo, con nuestra alma, con nuestro ser, a través de su palabra en todo lo que Él
ordena. ¿Preguntas hasta acá, mis hermanos? ¿Hay alguien aquí? Sí. La oración, sí, recordemos que antes de que Cristo viniera y se rompiera el velo en dos, ellos debían ir físicamente a Jerusalén. Jerusalén y el templo eran el lugar principal de adoración. Luego de Cristo, nosotros ya no tenemos que ir hasta Jerusalén para poder adorarlo. A eso me refiero. Ahora podemos adorarlo en cualquier lugar. Adorarlo en cualquier lugar. Pero en esa libertad que tenemos para adorarlo en cualquier lugar, Él estableció que un día en la semana nos reunimos en un lugar específico como cuerpo para adorar. Eso que quede claro. Cuando yo entro a mi cuarto, ¿puedo entrar a la presencia de Dios? Si yo estoy en un centro comercial y me encierro en un baño para orar, ¿estoy entrando a la presencia de Dios? Si yo estoy en China, en la India, en el Amazonas, allí está la presencia de Dios cuando entro a solas a orar. Pero el poder entrar a solas a mi habitación para orar reemplaza el congregarme el domingo con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no? Porque Él ordena este día. Y hay una presencia especial de Dios en ese día que no se da en ningún otro lugar. Orar solo es una bendición, pero nunca va a ser igual a la presencia especial de Dios en medio de la alabanza de su pueblo. Pastor, en Mateo 7, 21 a 23, encontramos tres grupos. Unos grupos que echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros y profetizaron en el nombre de Jesús. Y Jesús les dice a ellos, nunca os conocía, apartados de mí. Podríamos decir ahí que era una adoración de la manera como Dios nos la había mandado. Podríamos decir, sí. Iglesia, miren, es tan profundo el tema de la adoración que si comprendemos correctamente la necesidad de que sea en espíritu y en verdad, podemos darnos cuenta de que hay muchos lugares donde se hacen cosas supuestamente para Dios, pero no son agradables a Dios. El texto lo dice. Hicieron cosas, expulsaron demonios, hicieron milagros, pero Dios les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque lo que hace algo agradable a Dios no es que esté acompañado de cosas sobrenaturales. Porque si lo que hace a una iglesia sana es las cosas sobrenaturales, milagros y prodigios, tendríamos que decir que tenemos que aplaudir a Egipto en la época de Moisés, porque recuerden que los sabios del rey hicieron también milagros, como Moisés. ¿Sí me hago entender? Entonces, la adoración es conforme a lo que Dios ha establecido. Y los milagros que buscamos, claro que Dios cada domingo tiene poder para sanar. Dios tiene poder para proveer al necesitado. Pero el mayor milagro que hoy nosotros buscamos ver cada vez que adoramos a Dios como Él manda, es que los muertos sean traídos a vida. Los enemigos de Dios sean adoptados como hijos. Eso es lo que queremos vivir. Hermanos, espero hacerme entender cuando hablo de la importancia del día del Señor. Y gloria a Dios es porque seguían nuestro estudio, pueden leer el libro. Y necesitamos conocer a Dios y obedecer a Dios conforme a su palabra. No es libertad nuestra manejar el domingo como nos parece. No es libertad nuestra adorar a Dios como Él le parece. No es libertad nuestra decidir si le servimos a Dios o no le servimos. El próximo domingo veremos el tema del servicio. Hay cosas que no nos tenemos que preguntar si debemos hacerlas o no. Hay cosas que simplemente hay que hacerlas porque Dios las ha ordenado en su palabra. Y es por amor. ¿Preguntas? Última preguntita. ¿No hay más preguntas? ¿Aportes? ¿Comentarios? ¿No? Señor, sé que estos temas a veces pueden
generar algunas tensiones en nuestro propio corazón. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Ayúdanos a guardar tu día, a ser fiel a tu palabra, a no convivir con el pecado, a tener una vida de oración, una vida de estudio de tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que disfruten del tiempo.